Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto dos procesos electorales muy importantes para la región y para el mundo. Vamos a hablar sobre la situación en los Estados Unidos, luego que el Departamento de Justicia emitiera un informe en el que se aborda la salud mental del presidente estadounidense Joe Biden. Y por otro lado vamos a hablar sobre la situación en Venezuela, que sigue empeorando la persecución a los opositores políticos de cara a las elecciones que deberían llevarse este año, pero que todavía no tienen una fecha clara. Vamos a comenzar con la situación en los Estados Unidos. Cuando Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, era vicepresidente en el 2017, se le inició una investigación en el Departamento de Justicia por haber manejado mal documentos confidenciales. Esta investigación se ha ido dando a lo largo de los años. Joe Biden ha declarado frente al fiscal que lleva la investigación en varias oportunidades y recientemente, en los últimos días, el Departamento de Justicia ha emitido un informe que señala que no se le va a imputar ningún cargo a Joe Biden por este mal manejo de documentos clasificados. Esto parecería ser una buena noticia, pero sin embargo las razones por las cuales no se va a perseguir el delito, básicamente el Departamento de Justicia dice que el jurado que enfrentaría a Joe Biden sería muy simpático a él porque lo asociarían a una persona mayor con mala memoria. En el informe incluso llegan a decir que durante sus entrevistas Joe Biden no se acordaba del periodo en el que había sido vicepresidente y tampoco se acordaba de la muerte de uno de sus hijos. Esta ha sido una noticia que ha generado bastante controversia en los Estados Unidos porque Joe Biden es el candidato principal del Partido Demócrata para la reelección en las elecciones de este año. Para hablar sobre ese tema nos acompaña desde nuestros estudios en Magdalena, Lima, Juan Claudio Lechín. Juan Claudio, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y nos acompaña también desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César. Muchas gracias, siempre un gusto estar aquí nuevamente. Juan Claudio, me gustaría comenzar contigo. ¿Cuál ha sido el impacto de este informe de cara a la gestión de Joe Biden, pero también al proceso electoral que se vive este año? El impacto ha sido un impacto grande, no solamente el ascenso en las encuestas de Trump, sino este hecho de la memoria, este alegato infantil del Ministerio de Justicia o de la Secretaría de Justicia, nos recuerda mucho a Latinoamérica, ¿no? Cuando un borracho es agarrado por la policía y dice, después de cometer un crimen, y dice, borracho estaba, no me acuerdo. Entonces, en realidad los crímenes no tienen nada que ver con la memoria. O sea, el sistema legislativo mundial no contempla la memoria como un antecedente criminal o no. Es absolutamente una narrativa política. Por lo tanto, eso le va a costar a la candidatura de Biden muchísimo. Lo sorprendente es que los demócratas están en una situación sorprendente, decadente, por decirlo menos, con este tipo de argumentos, con algo que seguramente hablaremos en algún momento, la migración en la frontera sur. Pero fundamentalmente veo que es una treta de la Secretaría de Justicia. De acuerdo. Digamos, César, ¿cómo crees que impacta esto? Porque Juan Claudio estaba hablando un poco sobre el Partido Demócrata. Si es que Joe Biden tiene tantos problemas de memoria que se ha visto durante las últimas semanas en su gestión, bueno, desde que comenzó su gestión, ¿no? Siempre han habido distintos episodios asociados a su memoria. ¿Qué significa que el Partido Demócrata siga manteniendo la candidatura de Joe Biden a la presidencia y siga, digamos, tratando de pasar por agua tibia todos estos episodios? Lo que pasa es que aparentemente no tienen ningún otro candidato que lanzar. Últimamente está corriendo la información de que podría ser la señora Kamala Harris, la vicepresidenta, que es incluso más impopular que el propio Biden. Así que el Partido Demócrata está metido en serios problemas. Y por eso necesita de alguna forma echarle digamos, trapitos calientes a todo este tipo de dudas cada vez más sustentados sobre la salud mental de Biden. Y el otro detalle es que esto no es algo nuevo. O sea, no es que las dudas sobre la salud mental de Biden aparecieron hace unas pocas semanas y alguien podría decir, bueno, es que acaba de perder las capacidades cognitivas.
¿no? Estas dudas persisten desde hace años. Entonces, si se corroboran, querría decir que el propio Partido Demócrata en su totalidad es cómplice de lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos. Entonces, el culpable no sería tanto Biden, sino la gente que estuvo detrás de Biden, los que impulsaron su candidatura, los que lo han mantenido y sobre todo los que han estado gobernando detrás de Biden, que serían principalmente los responsables. Porque hay que entender que el presidente de Estados Unidos es quien maneja los códigos nucleares. En teoría, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, si estamos hablando de una persona que no tiene capacidad mental para ser juzgado, ¿quién ha estado gobernando en la sombra durante todo este tiempo? Entonces, aquí hay una serie de cómplices y el electorado eso se lo puede cobrar. Justamente sobre el tema de Kamala Harris, Juan Claudio, porque muchas veces lo que hemos visto es que había una defensa cerrada a todos estos episodios que hemos visto de Joe Biden, en el cual se confundía de nombres o tenía algún problema de memoria. Por primera vez creo que esta semana hemos visto las declaraciones de la vicepresidenta que dicen, bueno, si él no puede, o al menos dando a entender que si él no puede, ella estaría dispuesta y lista para asumir el cargo. ¿Qué crees que significan estas declaraciones? Y si crees que habría la posibilidad de que terminemos el año con Kamala Harris en la presidencia de los Estados Unidos. Muy interesante esa pregunta. Obviamente la pusieron a Kamala Harris ahí como un fusible desde el principio. Biden le pasa algo, está viejito, no tiene memoria, no ahora, desde hace muchos años. La pregunta que creo que hay que investigar a profundidad, que acaba de generar la duda nuestro compañero de panel, ¿quién gobierna Estados Unidos? Porque no puede estar gobernando este caballero. Kamala Harris la han delegado a resolver el problema de la frontera, de las migraciones, del ataque de movimientos sociales contra la frontera sur de Estados Unidos, y ella sigue dejando entrar millones de personas. Donde hay cubanos, sobre todo 1 millón de cubanos se ha detectado en la frontera, hasta 1 millón de cubanos en los últimos 3 años. Haitianos, venezolanos que pasan por Nicaragua, o sea, tenemos Venezuela, Cuba, Nicaragua del mismo bloque metiendo gente en la frontera sur, y ella lo permite. Entonces, aparentemente no es una persona eficaz para defender los intereses de los Estados Unidos, pero también hay mucho más que esto, que está la guerra de Ucrania, están los problemas internos de Estados Unidos. Entonces, ¿quién gobierna los Estados Unidos? ¿Cuál es el grupo en la sombra? Lo mencionó y lo dijo exactamente el compañero de panel. Ese es un intríngulis que hay que investigar. Y es un tema particularmente interesante porque yo recuerdo que cuando estaba Donald Trump en el gobierno, por ejemplo, se hablaba de este gobierno en las sombras, que él no necesariamente gobernaba, o que había una especie de deep state, de estado profundo de burócratas que sostenían el gobierno de Donald Trump. Entonces me gustaría hacerle la pregunta a los dos ya más directo, comenzando contigo, César. ¿Crees que en estos momentos estamos viendo lo que se le acusaba a Donald Trump de un deep state, digamos, sosteniendo el gobierno de Joe Biden? Sí, yo creo que hay un deep state, por supuesto. Eso siempre ha estado dentro de Estados Unidos, pero desde la época de Trump ha venido viéndose cada vez más fuerte porque precisamente fue un estado profundo que saboteó gran parte de la gestión de Trump, una gestión para la cual fue electo y pues bueno, fue saboteado desde lo interno. Y hay muchos matrimonios en conjunto entre republicanos y demócratas que tienen un fin superior, digamos. Y pongo un ejemplo, la señora Victoria Nuland, que es subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, ella es oficialmente del Partido Demócrata, está casada con Robert Kagan, un famoso neoconservador del Partido Republicano. Ambos evidentemente son antitrumpistas y ambos forman parte del Estado profundo y están en contra de cualquier tipo de política que haga Trump, aún así llegue a la Casa Blanca. Y este tipo de matrimonios no es aislado, los hay muchísimos, son funcionarios
que trabajan por un fin superior más allá de un partido político y más allá de la democracia. Y es muy probable que estas sean la gente que está gobernando actualmente en Estados Unidos, los que han llevado a cabo la desastrosa política exterior hacia Ucrania y hacia otros sitios con intereses superiores, sin importar lo que quiera el electorado norteamericano. Juan Claudio, sobre este tema del Deep State, ¿por qué es riesgoso, o en todo caso es riesgoso, que hayan personas, un Estado, digamos, profundo, un cuerpo de burócratas que esté gobernando en lugar de Joe Biden? Yo pienso que fundamentalmente por un mecanismo. El sistema democrático es un mecanismo excelente de check and balances, es un mecanismo excelente de no permitir la continuidad de un gobierno, sino la alternabilidad. Que el pueblo sea quien decida, dependiendo de las circunstancias, elige a alguien más conservador, menos conservador, más liberal. Dependiendo de las circunstancias, el pueblo decide. Es un medidor sensacional y muy sólido. Por eso la democracia sigue siendo el mejor sistema político cuando está correctamente implementado. Cuando hay un deep state se convierte en una semidictadura con una fachada democrática y deja de ser eficaz porque se vuelve semicomunista, donde el Estado empieza a decir lo que es bueno y lo que es malo para un país, y ahí vienen los grandes errores. La gran ventaja de la democracia es que la democracia es un libre mercado político, por decirlo así. En vez de decir un libre mercado económico, la democracia es un libre mercado político, y ahí está su eficacia, en que los millones de interventores que son el pueblo son los que deciden. Cuando es un deep state de 20, 30, 50, 100 gentes, estamos hablando de una burocracia estatal tipo la Unión Soviética, China o Cuba. De ahí emergen los errores grandes de los países y de los pueblos. Un tema que creo que vamos a seguir conversando también es el rol que va a tener Kamala Harris en los próximos meses. Y también, César, te voy dejando la pregunta antes de irnos a la pausa, ¿por qué es tan impopular? Pero vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, estamos hablando sobre la situación en los Estados Unidos luego de que un informe del Departamento de Justicia revelara problemas de salud mental que podría tener el presidente Joe Biden. Nos quedamos hablando un poco sobre qué es lo que está ocurriendo, quién realmente está gobernando Estados Unidos. Y frente a esa pregunta, César, tú comentaste hace unos momentos que Kamala Harris era incluso más impopular que Joe Biden, que tiene un nivel de aprobación bastante bajo. ¿A qué crees que se debe esta desaprobación? Y si crees que frente a la posibilidad de que Joe Biden no postule, ella sería la carta del Partido Demócrata. Bueno, en mi opinión, su impopularidad se debe a que ha sido fantasma por completo. Digamos, estos 3 años, casi 3 años y medio de gestión, siendo la vicepresidenta, ha estado completamente ausente, o eso es lo que ve el electorado, porque a lo mejor es la que gobierna en la sombra, pero lo que ve el electorado es que como vicepresidenta ha estado completamente ausente. Como vicepresidenta estuvo encargada de la gestión de la frontera y ha sido completamente ineficiente. Repito, eso es lo que ve el electorado, porque a lo mejor en su proyecto ha sido muy eficiente y precisamente lo que quiere es precisamente una frontera descuidada, a lo mejor. Pero viéndolo desde el punto de vista del electorado, como vicepresidenta no ha hecho absolutamente nada. Lo poco la poquita responsabilidad que le dieron fue un fracaso, por lo menos a simple vista. Con el caso de la guerra en Ucrania también ha estado ausente. Entonces, para el electorado es una persona que le dieron un cargo muy alto, un alto cargo, y no ha estado a la altura. Entonces, por eso es que ha sido impopular. Porque Biden, si bien hay muchas dudas sobre su capacidad mental y cada vez que habla comete un desliz, por lo menos es la cara visible. En cambio, Kamala Harris ni siquiera eso. Y para el Partido Demócrata, pues lamentablemente para ellos, creo que si la candidatura de Biden no avanza
y creo yo que no debería avanzar mucho porque pues vienen unos debates presidenciales. Este año no hay la excusa del COVID, o sea, los debates deberán hacerse. Él tendrá que verse cara a cara con Trump. Me imagino que en el debate va a cometer mínimo unos 2 o 3 deslices que van a ser muy sonados. Entonces, para el Partido Demócrata tendrá que lanzar a Kamala Harris, que es hasta ahora la única cara visible, por más impopular que sea. Debido a que el tema de la salud mental de Joe Biden y sus problemas de memoria ha estado, digamos, en los medios de comunicación desde que comenzó su gobierno, Juan Claudio, se había en algún momento en las primarias republicanas, por ejemplo, se propuso la idea de que hubiera una especie de prueba de aptitud, que no era que se prohibía a la gente de mayor de cierta cantidad de años postular, pero sino que tenían que demostrar que estaban en completo control de sus facultades. ¿Qué opinas de esta medida y si crees que tiene algún tipo de apoyo en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que es más bien una medida política, ¿no? Siempre voy tomando la posta de lo que ha dicho César. Hay que ver siempre lo que parece y lo que es. En política esa diferencia es fundamental. Es un anzuelo que lanzan los republicanos para demostrar la inviabilidad de Biden, su incapacidad mental, pero no es algo que pueda legislarse o que pueda considerarse de una manera seria y sistemática. Y hablando ya sobre el proceso electoral que viene, entrando un poco más a la campaña que habría, digamos, ¿qué posibilidades tendría Joe Biden de quedarse en la campaña, César, si es que tiene que enfrentarse con Donald Trump en la campaña? ¿Crees que podría ser posible que gane? Yo no veo, bueno, posibilidades siempre las hay. Si, por ejemplo, hay algún hecho extraordinario que en estos momentos no podemos ver, que suceda algo dentro del Partido Republicano, algún caso judicial de Trump que tenga éxito, que yo no lo veo, no lo considero así. Pero bueno, digamos que desde el punto de vista de probabilidades, sí, hay probabilidades que gane, pero la mayor probabilidad es que no gane, que sea Trump el que gane. Digamos que yo creo que todo favorece a que haya un cambio de gobierno en Estados Unidos a partir de noviembre. Creo que el sistema internacional se está descomponiendo muy rápido producto de la mala gestión de la administración Biden, y eso va a tener un peso. La guerra en Ucrania va digamos, a dar su aporte para que la gestión de Biden se vea cada vez más ineficiente. Digamos que yo siento que durante los meses que quedan de aquí a la elección, el escenario se le va a complicar cada vez más a la campaña demócrata. Y Juan Claudio, justo agarrando un poco lo que decía César del panorama internacional, ¿cuál crees que es el impacto que va a tener la elección de los Estados Unidos en el panorama internacional y cuáles podrían ser los temas, digamos, más afectados? Siempre una elección norteamericana es importantísima en términos internacionales. En términos históricos, los comunistas siempre estaban esperando ver cuál era el siguiente presidente de los Estados Unidos para reforzar o no ciertas actitudes. O sea, dependían de la elección del presidente de los Estados Unidos para tomar medidas. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es 1980, están seguros que va a ganar Reagan, por lo tanto, el día de su posesión, en enero, lanzan la gran ofensiva general en Nicaragua, en Guatemala y El Salvador, para aprovechar ese interín, porque ya Reagan iba a imponer un gobierno severo contra el bloque comunista. Y así sucesivamente. Ahorita, por ejemplo, en Venezuela están apostando a un cambio de gobierno. Aceptan cosas al gobierno de Biden sabiendo que al siguiente gobierno no le va a... O sea, en general es muy importante para el globo terráqueo. Siempre, para mí, lo importante en política internacional es dónde ubica Estados Unidos la democracia y dónde ubica Estados Unidos al bloque antioccidental.
en esa sencilla alocación, si son enemigos, son más amigos, depende la suerte de América Latina. Porque en la medida en que sean condescendientes con el bloque comunista y con Cuba, América Latina queda liberada a ellos, al bloque comunista. En la medida en que, como Trump llegó, inmediatamente 60 países se pusieron contra el gobierno de Maduro y cayeron 4 dictaduras del socialismo del siglo XXI, entonces vemos que hay un cambio en la región producto del efecto norteamericano. Por eso es tan importante. César, y si ya fuéramos, imaginemos que estamos en el fines del 2024, en noviembre, y ha ganado Donald Trump, ¿cuál crees que sería el cambio en la política internacional que veríamos? Bueno, la política exterior con Trump va a ser menos ideológica y más fundamentada en el interés nacional de Estados Unidos. Así que creo que viene no un aislacionismo como muchos lo dicen, pero sí, digamos, una mejor administración de los recursos norteamericanos. Y es probable que de muchas regiones Estados Unidos o se vaya o reduzca su presencia. Porque cuando nosotros vemos Estados Unidos y el presupuesto militar son casi 700 bases militares que tiene a lo largo del mundo. Son 700 bases que no puede defender, no todas tienen sistemas antiaéreos, y ya lo demostró Irán cuando atacó una base militar en Jordania, cerca de Siria, y murieron 3 soldados norteamericanos. Entonces, cuando tienes 700 bases que no puedes defender, tus enemigos tienen un amplio abanico de opciones para atacarte y que tú no puedas contraatacar efectivamente. Entonces, con Trump creo que viene una mejor administración de los recursos, no necesariamente un aislacionismo. Va a irse de algunas zonas conflictivas que desde hace décadas se viene haciendo una política exterior errada y son conflictos geopolíticos ya perdidos para Estados Unidos, y va a delegar responsabilidades a otros, como por ejemplo en Europa, le va a delegar a sus aliados europeos pues la responsabilidad de hacer frente a su defensa, y va a enfocarse en otras regiones que son estratégicamente más importantes para Estados Unidos, y aquí estoy hablando del Asia Oriental. En el caso de Venezuela, y lo digo como venezolano, creo que viene un endurecimiento hacia el gobierno de Maduro. Creo que no va a ser la misma política exterior de Biden, pero no creo que regresemos al año 2019. Creo que esa es una oportunidad que Venezuela perdió. Fue una oportunidad única en la vida. Cuando los planetas se alinean, pues no se aprovechó esa oportunidad. Y creo que Venezuela ya no estará dentro de las prioridades de la próxima administración Trump. Bueno, hemos hablado ya bastante sobre Joe Biden, hemos comenzado a hablar sobre Donald Trump. Juan Claudio, ¿qué tiene que hacer Donald Trump, digamos, para mantener la ventaja que está haciendo? ¿Con qué piedras no debería tropezarse en su camino? Yo creo que su campaña es diáfana, su campaña no está cometiendo errores, no creo que deba hablar mucho de Rusia y de Putin, porque dicen que tiene cierta simpatía o acercamiento, cosa que yo no creo, pero la gran media dice que él quiere debilitar a Europa a partir de exigirle a los países de la OTAN que paguen sus cuotas. Han sonado una cantidad de alarmas recientemente entre todos los intelectuales de izquierda global para acusar a Trump que está debilitando la OTAN, cuando él simplemente ha ido a exigir que paguen su cuota de la OTAN, porque tiene que Estados Unidos pagar la cuota a los países de la OTAN, que vayan y paguen su parte. Entonces pienso que parte de esa eficacia que señala César en la administración militar es que cada uno pague también su defensa, ¿no? A menos de que necesites, como en el caso de la guerra de Ucrania, un apoyo excesivo, un apoyo multiplicado.
¿Qué otros elementos no debe mostrarse tan conservador? Creo que en la medida en que se acerque la elección, él debe moverse hacia el centro, que es lo que siempre sucede, para aumentar el caudal electoral. En general pasa también cuando eres de izquierda, radical, como Evo Morales, como Chávez, ¿no? Los últimos meses de elecciones se desplazan al centro para ganar el caudal del centro. Pienso que es una técnica de la política frecuente y que eso hará a pocos meses de los comicios. Ciertamente lo que ha venido pasando en los últimos días ha cambiado un poco lo que pensábamos que iba a ser la elección en los Estados Unidos. Hasta hace unas semanas parecía bastante claro que iba a ser una especie de rematch, de reencuentro entre Joe Biden y Donald Trump en noviembre del 2024. Parece que la situación no va a ser así, o al menos no estamos tan cerca de eso. Vamos a terminar con este tema, vamos a continuar con Venezuela en el siguiente bloque. Muchas gracias por acompañarnos, César. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos para hablar sobre la situación en Venezuela, otro proceso electoral complejo en la región. Hace unas semanas conversábamos sobre la reciente inhabilitación o confirmación de inhabilitación a María Corina Machado, la principal líder de la oposición en Venezuela, que ciertas encuestas le dan hasta más del 70% de intención de voto. Lo que ha ocurrido en los últimos días, además de la persecución que ha habido al equipo de María Corina, que varios han sido encarcelados, se ha dado la detención de Rocío San Miguel, una defensora de derechos humanos que ha sido, creo que, acusada de intentar asesinar a Nicolás Maduro. Continúan los problemas en Venezuela con el proceso electoral, aún no hay fecha, y además la vicepresidenta de Venezuela ha dado a entender que si sigue la presión internacional podrían cambiar las políticas de repatriación de venezolanos, generando una crisis migratoria aún más profunda. Para conversar sobre este tema se suma a nuestro panel desde Lima, Perú, el analista político Luis Núñez. Bienvenido, Luis. Muy buenos días. Feliz viernes. Me gustaría comenzar contigo, Luis, sobre lo que ha pasado esta semana, la detención de Rocío San Miguel. ¿A qué causas ha respondido y cuál ha sido la reacción en Venezuela frente a este suceso? Bueno, no es la primera vez que Rocío va a prisión. El método del régimen es primero te detengo y luego veo qué medidas judiciales voy a tomar para acusarte. Eso es típico de una dictadura. Rocío, aparte de ser una experta en el tema de derechos humanos, es una experta en temas militares. Y los temas militares son muy sensibles en Venezuela. Así que normalmente cuando ella emite un Twitter o pone algún blog en sus cuentas de redes sociales, siempre están presentes con ella. Esta vez la detuvieron como de costumbre en la madrugada, porque eso es típico del régimen comunista cubano, porque además los militares cubanos tienen mucha influencia en las Fuerzas Armadas venezolanas. Detuvieron prácticamente a 5 personas de su familia. Después se dieron cuenta que esas personas no tienen arte ni parte en este asunto. Y entonces el lunes de la noche, muy tarde, casi de nuevo en madrugada, ella fue llevada a un juicio. Por supuesto, un juicio que con criterios absolutamente irracionales. Imagínate decir que ella tiene las armas, las municiones, la fórmula de atentar con la vida de Nicolás Maduro, típico. Ellos llevan años con este libreto de que alguien quiere matar al presidente y por fin la recluyeron en la cárcel de tortura de máxima seguridad que se llama el Helicoide, un edificio que originalmente había sido construido como estacionamiento y como lugar para tener tiendas, etcétera. Hace muchos años eso no pasó. Y a su pareja la mandaron a otro centro de alta seguridad. ¿Cuánto tiempo va a estar detenida? ¿Dónde están las pruebas de que ella iba a cometer un magnicidio? Eso no aparece. Pero esto es una prueba de fuerza, lo voy a decir claramente, esto es una prueba de fuerza. El gobierno venezolano se ha quitado la careta frente a la amenaza norteamericana de volverle a poner, a habilitarle una serie de restricciones, sobre todo en materia económica. No le hace caso a la Unión Europea, no le hace caso a este aviso un poco ingenuo del gobierno americano de que el 18 de abril, cuando estemos en primavera norteamericana, vamos a revisar si le volvemos a poner sanciones al gobierno de Maduro.
Imagínate, estamos terminando febrero, vamos a 2 meses del 18 de abril, ellos pueden hacer cualquier cosa para engañar de nuevo a Estados Unidos, que fue parte del convenio o del acuerdo de Barbados, que fue como un saludo a la bandera, porque a los 4 o 5 días del acuerdo de Barbados soltaron unos presos políticos y luego comenzó esta ofensiva que en este caso tiene como víctima a Rocío San Miguel. Y tu comentario con el que hiciste en contexto. Todo esto ataca a María Corina y la vicepresidenta cara de palo que tiene Venezuela. Parece que no le importa nada, porque el plan de ellos se llama Revolución Bolivariana, Rebelión Bolivariana, Furia Bolivariana, y es, como dijo Maduro el 4 de febrero, ganar las elecciones por las buenas o por las malas. Justo agarrando la última parte de lo que has dicho, una pregunta para Juan Claudio. Lo que estamos viendo en estos momentos es una cosa más del régimen de Maduro, que va en línea lo que viene haciendo desde que asumió el poder. ¿Cómo se van a desarrollar un proceso electoral en esa situación, en esas circunstancias? ¿Es posible hablar de un proceso electoral real si es que aún ni siquiera hay fecha? Es muy interesante tu pregunta, porque nosotros siempre estamos partiendo de la premisa de que las elecciones son correctamente realizadas. Y juzgamos a Cuba y a Venezuela bajo esa óptica. Ellos tienen otro modelo. Cuba ha ejercitado elecciones o ha tenido elecciones durante muchísimos años. Son elecciones fraguadas, son elecciones como las de Mussolini. Mussolini tenía lo que se llamaba el listone, que era una lista por la que tú podías votar. No eran elecciones democráticas, lo mismo hace Cuba. Y ahora en Venezuela es una ingenuidad, desde que murió Chávez, es una ingenuidad pensar que en Venezuela van a haber elecciones democráticas o que se acerquen a la democracia, y que ellos por elecciones, ellos digo los comunistas, con la presencia enorme cubana en Venezuela, pongan en riesgo el poder, cuando las encuestas muestran que el 85% del pueblo venezolano está en contra del régimen. De tal manera que meterse en unas elecciones sería un suicidio para este régimen oprobioso, canalla y cínico, como es el régimen de Maduro apoyado por La Habana. De tal manera que hablar de elecciones en Venezuela creo que es un entretenimiento banal, porque eso lo pueden creer los gringos, porque los norteamericanos quieren creer lo que ellos ejercen. Entonces, ese tipo de cosas las ha hecho Estados Unidos con frecuencia. Es como que proyectan su manera de ser hacia el mundo y no ven la realidad ni de Venezuela ni de Cuba. Si las elecciones no son el camino, porque no serían elecciones reales y democráticas, César, ¿cuál crees que es el camino para la salida de esta crisis? Luis, disculpa. Mira, yo alguna vez ensayé la idea de que los cascos azules de la ONU, como lo han hecho en varias partes, yo recuerdo, creo que fue una elección donde estaba un candidato premio Nobel, creo que fue en Goa. Goa es un ex territorio de la colonia portuguesa en la India, donde los cascos azules tuvieron una presencia para tratar de realizar una selección. Pero esto que acaba de decir Juan Claudio es muy importante. Primero, veamos el contexto. Este año en el mundo se van a dar, ya se empezaron a dar con la de El Salvador, 70 elecciones. 70 elecciones en todo el mundo se van a dar. Y como él dice, cualquier país tiene un cronograma electoral, algunos fijados por la Constitución, como el caso del Perú, otros fijados por el organismo electoral. Bueno, en Venezuela las elecciones son un chiste malo y se hacen cuando el gobierno le da la gana. De hecho, este año inventaron una nueva figura que yo no sé para qué estudié ciencias políticas, podría tirar los libros al tacho, que es que el pueblo pone la fecha de las elecciones. Nunca he escuchado eso, no está en ningún manual electoral. Entonces ellos han decidido que el Parlamento, la Asamblea Nacional, casualmente hoy viernes, va a terminar de redactar un acta donde se reunieron 20 gatos
nunca hicieron una consulta popular, porque si van a decir el pueblo fija la fecha de las elecciones, debería haber asambleas populares para que el pueblo hable. No. Entre 20 o 30 gatos se reunieron en la sede del ex Senado y hoy van a entregarle al organismo electoral el cronograma electoral para unas elecciones que van a ser un circo, porque no participan candidatos de la oposición como tales, porque no los dejan participar. Tienen inhabilitado a Capriles, tienen inhabilitada a María Corina. Y antier, el presidente de la Asamblea Nacional, que tampoco le tendría por qué decir eso, dijo, bueno, le vamos a pedir al Jurado Nacional de Elecciones de Venezuela que le dé un dinerito, imagínate la frase, un dinerito a los que van a participar en la contienda para que hagan la campaña. O sea, le van a pagar a unos candidatos payasos para que hagan el cuento de que en Venezuela van a existir unas elecciones libres, justas y transparentes, donde estará Maduro, 4 o 5 payasos más y por supuesto un resultado que cualquiera ya puede esperar que sea. Porque además Maduro, según mis fuentes, está súper picón porque Bukele sacó una cifra superior a los 80% y por supuesto él va a querer ganar con el 90% porque él no soporta que alguien le gane una elección en Venezuela o fuera de Venezuela. Ciertamente es bastante peculiar para los demás países de la región ver un cronograma electoral que en Venezuela no tiene fecha para la elección, pero me gustaría también entrar al tema de los Estados Unidos y qué rol está jugando, porque ha tratado de hacer un acuerdo para dar incentivos al gobierno de Nicolás Maduro para que no inhabiliten a María Corina. Al final terminan inhabilitándola y vamos a ver cuáles son las acciones que va a tomar, pero quiero guardar esa pregunta para el siguiente bloque. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta hablando sobre la situación electoral en Venezuela, una situación bastante compleja y por lo que hablábamos en el bloque anterior, difícilmente podemos hablar de elecciones libres y de un resultado real, a pesar de que las encuestas dicen que María Corina Machado, la líder de la oposición, tendría más del 80% de los votos. Luis, tú hablaste un poco sobre el rol de Estados Unidos, el acuerdo de Barbados. Hace poco ha renunciado el encargado de seguridad para América Latina del gobierno de Joe Biden. ¿Ha sido un fracaso la estrategia de Joe Biden para el tema de Venezuela? Y si ha sido un fracaso, ¿cuáles son las consecuencias? Sí, yo como considero, yo siendo partidario afín al Partido Demócrata de Estados Unidos, creo que ha sido un fracaso. Bueno, Estados Unidos en general, ya sea con el Partido Republicano o el Partido Demócrata, tiene una agenda muy pesada, muy paquidérmica, muy enredada, casi siempre mirando al Medio Oriente y a Asia, ¿no? Y por supuesto la guerra con Ucrania, lo que pasa en Israel. Entonces, suena tan feo lo que voy a decir, pero somos el patio trasero de Estados Unidos. Y ellos no entienden que esta gente está acostumbrada a romper acuerdos, a firmarlos sobre un bloque de hielo para no cumplirlos. Y Estados Unidos solo tiene una preocupación, el petróleo venezolano. El petróleo venezolano, a pesar que hay nuevas fuentes alternativas al petróleo venezolano, es un petróleo de paso pesado a la hora de ser refinado, con grandes reservas, por lo menos en la parte de Guyana. De nuevo, el tema de Guyana ya ni siquiera se habla porque se sacó con una banderita política para tratar de unir a toda la población venezolana por una causa donde todos están de acuerdo en que ese pedacito del sur de Venezuela que aparece con unas rayas en el mapa le pertenece a Venezuela, pero es una guerra histórica. Digo guerra porque son tratados y tratados que tienen más de 250 años. Pero a Estados Unidos solo le interesa el petróleo de Venezuela. De hecho, los sobrinos de Nicolás Maduro, que fueron detenidos con 1 tonelada de cocaína en una avioneta en Haití, fueron juzgados en un tribunal de Nueva York y salieron libres, porque fue un intercambio de favores en el fondo. Eso indica que el Poder Judicial norteamericano también está un poco cooptado por la coyuntura política. Y de nuevo, hace pocos días hubo un intercambio de favores por unos presos políticos venezolanos, soltaron a unos empresarios norteamericanos petroleros que estaban detenidos en Venezuela. En fin, es un contexto muy complicado, pero Estados Unidos no termina de aceptar que junto a Nicaragua y a Cuba, Venezuela es una dictadura. Y las dictaduras se rigen por sus propios manuales, que no son los manuales de las buenas intenciones del Departamento de Estado norteamericano. Una vez más, el Departamento de Estado le ha sido infiel, y eso que el Día de los Enamorados fue antier.
entre las reacciones que ha habido a las medidas que ha tomado Estados Unidos y a lo último que ha pasado en Venezuela, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, anunció que podrían detener la política de repatriación que tienen con sus ciudadanos. Juan Claudio, ¿nos puedes explicar qué significa, digamos, anunciar esta medida y qué tipo de presión quiere ejercer? Sí, en todas las negociaciones, primero creo que hay que ver siempre la película grande, ¿no? En la película grande, el comunismo es el desarrollo de un magnífico pensamiento perverso. Es un poco como cuando el oncólogo se acerca a un cáncer mortal y dice, ¿qué cáncer más magnífico? No está de acuerdo con el cáncer, pero está ponderando técnicamente la complejidad de esa enfermedad. De la misma manera, yo me aproximo al comunismo, lo estudio mucho, y vemos que en esa complejidad del pensamiento y las técnicas comunistas, que no son cualquier dictadura, son una dictadura excepcional, de pensamiento único, religioso. Entonces, en ese sentido, comparten manuales, comparten pensamientos, técnicas, se enseñan esas técnicas y esos pensamientos. Las picardías, el cinismo, es lo que rige para mantenerse en el poder. De tal manera que cuando vemos procesos electorales debemos anticipar que están viciados. Cuando vemos negociaciones con los Estados Unidos debemos anticipar que son truculentas. Entonces, en el sentido de las negociaciones que tuvo Venezuela en Barbados con Estados Unidos, con González, un muchacho que no tiene la menor idea de nada. El hecho de tener un título en ciencias políticas no significa absolutamente nada, porque en Estados Unidos se estudia ciencias políticas como teoría política. No se estudia, en general en el mundo, se estudia como el ideal político, no se estudia como la práctica política, como la manera de quedarse en el poder, de destruir el poder, de soliviantar el poder. La ciencia política se ha vuelto una oda a la imaginación política, no a la realidad. Entonces, eso de Barbados fue nuevamente una trampa en la que caen los demócratas. Los demócratas son mucho más fáciles de caer en las trampas de los comunistas, ¿cierto? Ya Carter cayó en la trampa de Fidel Castro con Mariel y le desestabilizó todo el estado de la Florida con una exportación de movimiento social de Mariel infiltrado por agentes desestabilizadores en 1980. O sea, esa cultura se conoce, se tiene, esa cultura militar está ya disciplinada por inteligencia cubana desde hace muchos años. Ahora, con el caso de Venezuela, y algo que quiero decir es que siempre ganan ellos de alguna manera y nunca Estados Unidos. Fíjense que en la negociación entre Cuba y Estados Unidos para abrir las misiones diplomáticas, Cuba exigió que lo saquen de la lista de estados terroristas. Efectivamente, Obama lo sacó en la lista de estados terroristas y por su parte Cuba no cumplió con nada. De tal manera que sí consiguió, pero no cumplió. Lo mismo pasa con Maduro. Cuba le transporta a Venezuela, a Maduro, ese conocimiento, y ahora consiguen la liberación de SAP, consiguen la liberación de los narcos sobrinos de Maduro, consiguen que baje la presión internacional a cambio de nada. Nuevamente Estados Unidos demuestra su despreocupación por América Latina. Y yo creo que nos tiene que poner alertas que Estados Unidos, que es un país magnífico y que es el baluarte de Occidente, no nos tiene en consideración, que nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas por nosotros mismos sin contemplar que Estados Unidos vaya a tendernos una mano. De acuerdo. Sobre el tema migratorio, Luis, es difícil hablar sobre la situación en Venezuela y no hablar de la crisis migratoria que se vive no solo en Venezuela, sino en la región, gracias al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Tú crees, dadas las declaraciones de Delcy Rodríguez,
que la crisis inmigratoria termina siendo una especie de herramienta para el gobierno de Nicolás Maduro, tal vez para generar presión en los demás gobiernos o para generar rechazo a los ciudadanos venezolanos y con eso generar más empatía a su gobierno? Claro, no quiero dejar de volver al tema de un comentario que tú hiciste, la renuncia del funcionario encargado de las relaciones entre Maduro y la Casa Blanca. Yo supongo que ese señor tiene un poco de esencia, de cordura, de moral, y por eso es que renuncia, porque esto no se va a ir a un despeñadero y morir en el intento. El tema migratorio tiene varios elementos a tomar en cuenta. Como explicó Juan Claudio, los Estados Unidos tuvieron ese problema de Marielito y tuvieron el problema de que los cubanos que están en la Florida versus los cubanos que permanecen en la isla y hablan del bloqueo norteamericano. Bueno, en el caso de Venezuela, Delcy sabe muy bien que hacer unos pequeños vuelos de repatriación que puede llevar un avión, 200, 250 personas, frente a 7 millones y medio de la diáspora venezolana, eran como una farsa de una repatriación. Y amenazar con quitar eso es una arruga en la camisa, porque la diáspora venezolana es enorme. Mucha de la economía venezolana dentro del país vive de la diáspora, y entonces esos son gritos de ahogado que no van a ninguna parte. Además, francamente, la política exterior venezolana es un desastre. Fijemos lo que pasó antier. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos saca un informe sobre la situación alimentaria y dice, en Venezuela hay niños y jóvenes pasando hambre. Al día siguiente el canciller dice, usted tiene 72 horas para irse del país y llevarse todos sus funcionarios. Y lo más increíble, que esto parece un chiste, es que en la tarde en que expulsan a los funcionarios del Alto Comisionado, desde Nueva York, la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dice que han escogido a Caracas como sede de una conferencia anual regional que ellos hacen sobre el tema de derechos humanos. O sea, van a sesionar y le van a dar dinero a la economía venezolana todos los altos comisionados de América Latina sobre derechos humanos, menos el comisionado venezolano, porque tiene hasta el domingo para salir del país. Esto parece un circo, y tengo la impresión que ya tenemos todos los payasos. Juan Claudio, sobre el tema del alto comisionado de la ONU, que el equipo fue expulsado de Venezuela, ¿crees que tiene algún tipo de impacto o simplemente ha sido, digamos, una medida más que no va a tener mayores consecuencias? Otra vez en dos planos. No va a tener mayores consecuencias en el mundo, pero le sirve a la tiranía de Maduro para urdir una narrativa. Y ahí disiento ligeramente porque yo veo una complejidad de la maldad en expulsar al representante de los derechos humanos en Venezuela y por otro lado, desde Nueva York lograr que se acepte una comisión en Venezuela. O sea, es una urdimbre de la maldad, por un lado, castigar al representante local y al mismo tiempo lograr que se haga la reunión de todos los funcionarios de derechos humanos en Caracas. De tal manera que esa puesta en escena de la maldad política, eso es lo que el comunismo ha heredado al mundo en estos más de 100 años de existencia. Ciertamente el proceso electoral de Venezuela y la situación de Venezuela es una situación compleja que además es poco común ver un gobierno que ha soportado tanto tiempo y además con una oposición tan fuerte que no logra dar el golpe de vuelta. Vamos a seguir hablando de ese tema seguramente en otros programas. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Un gusto con ustedes. Feliz fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Claudio. Muchísimas gracias.
Saludos a todos. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta para hablar sobre las conclusiones del programa. Hemos hablado sobre la situación en Estados Unidos y una competencia electoral que se va a complejizar a raíz de las recientes revelaciones sobre el estado de salud mental del presidente Joe Biden. Va a ser una carrera interesante, sobre todo si es que al final no termina postulando Joe Biden y el Partido Demócrata necesita un nuevo candidato, porque como hemos conversado en varios programas, tiene un serio problema para conseguir un reemplazo para el presidente estadounidense. También hemos hablado sobre la situación en Venezuela, que ya parece difícil luego de la conversación que hemos tenido hablar de un proceso electoral, porque parece que las elecciones no tienen fecha, se está inhabilitando a la principal candidata de oposición, se está inhabilitando también y persiguiendo a miembros de su equipo, a defensores de derechos humanos. Entonces estamos frente a una situación bastante compleja de la que parece que no hay una salida clara, ya que no va a ser aparentemente una salida electoral. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.